palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Muy bien. Por lo pronto yo quiero hablarte hoy un mensaje que le hemos titulado Útil hasta los huesos. Útil hasta los huesos. Basado en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 21. Si me acompañas en las escrituras, vamos a poder estar leyendo juntos esta porción de las escrituras y no solo enriquecer nuestro espíritu, sino comprender el consejo de Dios para vivir. Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 14. Vamos a leer hasta el verso 21. Si tú lo lees en voz alta harás muy bien, porque esto ejercita tu espíritu, te desarrolla para que tú también puedas no solamente crecer, sino también puedas confesar y hacer que la palabra se vuelva en tu vida viva y eficaz. Dice la escritura, verso 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Yahvé y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, dice la palabra, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hasta ahí por lo pronto. Quiero hablarte un mensaje que le hemos titulado Útil hasta los huesos. Un día un misionero me contó una historia muy interesante respecto de cómo se crían peces, cómo se desarrollan en un criadero de peces, cómo se puede tener una gran, valga la expresión, cosecha de peces. Y en este sentido me dijo que él estaba ahí mientras los peces nadaban y de pronto vio que el dueño traía en una red un pecesote enorme, grandote, feo, de otra raza, de otra especie. Y entonces lo arrojó en el agua, y cuando cayó aquel pez, de inmediato comenzó a morder y a comerse a los demás. Y cuando este misionero, amigo mío, vio eso, le dijo: oye, míralo, se los está comiendo, sácalo de allí, no lo tengas en ese estanque. Y entonces el dueño del criadero le dijo: no, lo que sucede es que cuando no tienen ningún peligro, los peces se van al fondo y ya dejan de moverse, se vuelven más pasivos, incluso ya no se reproducen y casi no hay peces. Pero cuando les pones un enemigo, de inmediato se activa en ellos el sentido o el instinto de conservación, y con tal de no desaparecer empiezan a multiplicarse y se hace un hervidero de peces el criadero. Esto es muy interesante, porque nos presenta cómo en ocasiones Dios tiene que ponerle un enemigo a los creyentes, a sus hijos, con tal, o permitir la aparición de un enemigo con tal de que se activen los dones y se desarrolle la vida que se tiene que tener, la vida que se debe de vivir. Esto es importante. El problema que has tenido, la circunstancia difícil, el conflicto, la crisis, la enfermedad, el contratiempo, el accidente, todo esto no es otra cosa sino la oportunidad del cielo para despertar tus dones y provocarte a realizar el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que sucede en este pasaje. Eliseo, un hombre escogido por Dios como sucesor de Elías, es confrontado al momento final de su vida para morir y graduarse con honores, por decirlo así. Y en este momento Eliseo tiene que reaccionar en el peor momento de su vida para producir vida a otros. Incluso con su muerte produce vida.
aprendemos varias cosas de él. La primera de ellas, que cuando llegue la sombra de muerte, salgas de este mundo con honores. Que cuando llegue el momento difícil en tu vida, así fuera un momento de muerte, no sea una circunstancia penosa, vergonzosa, de queja, de lágrimas, sino una oportunidad de gloria para bendecir a otros y producirle la vida a otros también. Esto lo aprendemos en esta porción. Notamos primero que el rey Joás, rey de Israel, visita a Eliseo cuando Eliseo está enfermo de la enfermedad que va a morir. Y me sorprende, me sacude en mi mente el ver el cuadro de una nación atacada por los sirios y que tiene a su profeta enfermo y a su rey llorando. Me angustia el pensar que cuando hay momentos difíciles en la tierra, los hijos de Dios se dediquen a sanarse y a llorar. Es terrible que mientras las circunstancias de tu tierra anuncien crisis, falta de dinero o violencia, el pueblo cristiano estuviese, en lugar de profetizando vida, dedicando a sanarse por ser profeta enfermo, y en lugar de estar confrontando las cosas para transformarlas, esté llorando: ay de nosotros, la vida cada día está peor, la situación está más difícil, no vamos a salir de esta, es que no se puede, es que no hay oportunidad. Y entonces cuando tú te encuentras una nación donde sus reyes y sacerdotes, donde el pueblo de Dios, donde sus profetas y reyes están llorando y enfermos, tú te encuentras una tierra que está en una tremenda crisis, no por el problema que pasa en el mundo, sino porque el que tiene el remedio y la solución no está reaccionando para hacer aquello para lo cual fue mandado por Dios que debería realizar. Tú fuiste puesto en la tierra para una transformación de la misma, para ejercer un señorío como tiene que hacerse. Pero mira qué tremendo. Cuando la sombra de muerte vino sobre Eliseo, cuando él está enfermo con la enfermedad de la cual murió, recibe la visita de un hombre, de Joás, el rey de Israel, llorando. Sin embargo, el profeta en su necesidad reacciona para que al menos si va a morir, salga con honores de la tierra. Alguna vez habrá problemas, alguna vez habrá necesidades, alguna vez habrá dificultad, alguna vez tendrás una situación en tu vida que amenazará con destruirte. No niego que tendrás conflictos, no niego que habrá momentos complicados. Yo sé de esto. Palabra Viva no es una iglesia a la que le hayan regalado nada, es una iglesia que todo le ha costado y que siempre ha ido contracorriente. Pero aprendí que solo los peces muertos son llevados por la corriente. Aquel que tiene vida va en contra, es contracultura y hace las cosas diferentes para que en medio de la necesidad, o como dice la palabra, en la angustia tú me hiciste ensanchar, bendito sea Dios, se puede lograr. Eliseo reacciona en esto y en medio de su necesidad trata de salir con honores, por decirlo así. Antes de morir pone a prueba el corazón del rey. Y esto es importante, que antes de morir esta generación de los que andamos en los 40, pongamos a prueba el corazón de los que andan en los 20. Porque la generación de 40 y más, vamos a dejarles a la generación de 20 una dificultad. Es decir, vamos a dejarles un estándar de vida cristiana tan alto que sea muy difícil para ustedes. Escucha lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que te lo complicaremos humana o carnalmente. Lo que estoy diciendo es que te haremos correr más rápido, ser más fuerte y brincar más alto. Que te pondremos el récord en un nivel mayor. Que trabajaremos sirviendo a Dios de tal manera que retaremos a los reyes de la próxima generación. Que antes de salir de este mundo enseñaremos cómo se vive como cristiano y todo lo que se puede hacer para Cristo. La siguiente generación va a tener un trabajo bastante complicado y difícil, bendito sea Dios. Retaremos a esa generación, le vamos a enseñar a los jóvenes cómo se sirve a Dios, cómo se adora a Dios, cómo se santifica un hombre, una mujer de Dios, cómo se es cristiano. Y esa generación va a decir: pues no la tenemos fácil, tenemos un reto importante con ellos. Y entonces podrán pararse sobre nuestros hombros y ver mucho más allá de lo que nosotros pudimos ver. Bendito sea Dios. Eliseo pone a prueba el corazón del rey.